Muchas gracias por invitarme a tu país aquí y por estar aquí presente. Y conseller, muchísimas gracias por ser el muñidor de esta presencia en un acto que creo que es importante, como es la presentación de un instrumento de análisis, de un instrumento de diagnóstico, como son los cuadernos de economía, necesarios para cualquier agente económico interesado en el devenir de la actividad económica de las Islas Baleares. Y muchísimas gracias por considerar que algunas consideraciones mías podrían ser de cierta utilidad, al menos para contextualizar lo que puede ser la evolución económica de las islas. El enunciado que el conseller y yo convinimos hace ya tiempo para esta charla era efectivamente la economía española en un contexto de incertidumbre global. Pero he de confesar que cuando hablábamos de la incertidumbre global, las piezas que alumbraban el escenario de la economía mundial eran menos inquietantes de lo que hoy ya conocemos, hasta el punto de que el grado de novedad que podría tener un enunciado como este es relativo, porque acabamos de conocer ayer a media tarde se hizo público el informe que probablemente es más importante o considerado más importante en el seguimiento de la economía mundial cada año. Es el que hace público el Fondo Monetario Internacional, el World Economic Outlook, y en el que se revisan las previsiones de crecimiento del mundo, se revisan las previsiones de crecimiento de cada una de las grandes economías y se advierte de los factores de riesgo que pesan en la escena global. Y esos factores de riesgo son algo más intensos de los que el conseller y yo comentamos cuando planificamos esta conferencia, porque ayer la señora Lagarde, la máxima responsable de la principal institución económica mundial, el Fondo Monetario Internacional, nos decía: el mundo crece poco y puede crecer menos, se está debilitando el crecimiento de la economía global. Nos decía, ese crecimiento del mundo ya no es diferente según los bloques, como había ocurrido hasta hace apenas año y medio, en el que crecían mucho las economías consideradas emergentes, China, India, Brasil, Rusia, y menos las economías avanzadas, sino que el conjunto va a crecer algo menos, con elementos de inquietud en la segunda economía más importante del mundo, que es China. Nos decía además que el mundo va a estar presidido por una nube, un nubarrón, que es el riesgo de inestabilidad financiera global, la posibilidad de que haya perturbaciones como las que hemos visto en los primeros 40 días de este año. El mes de enero de 2016 ha sido el peor en la historia bursátil mundial. En todos los mercados de acciones llevamos al día de hoy perdidos más que en todo el año anterior, que no fue precisamente un año bueno. El mundo, por lo tanto, va a estar caracterizado por la inestabilidad. Y tres, el mundo también va a registrar tentaciones involucionistas, tentaciones proteccionistas. En la medida en que las cosas no van a ir de forma excelente en todas las economías, es probable que en algunas de ellas se planteen tentaciones un tanto introspectivas, proteccionistas, ya sea como consecuencia
de los flujos migratorios, ya sea como consecuencia de la desigualdad cada vez más explícita en el seno de algunas economías, ya sea incluso por las tentaciones que pueda haber en algún país de establecer obstáculos al comercio, aranceles, etcétera, etcétera. Bueno, son tres señales que no son buenas en el entorno, y que de alguna forma pueden condicionar el comportamiento de la economía española. Porque fíjense, la importancia del entorno internacional, también para la economía balear, es cada día mayor. Yo creo que afortunadamente, tanto la economía balear como la economía española son economías más abiertas. Y eso es objetivamente bueno. Son abiertas al comercio, son abiertas al flujo de capitales internacionales, pero también esa apertura hace que en ocasiones perturbaciones que vienen de fuera afecten a una economía en la que el volumen de exportaciones e importaciones de bienes y servicios en relación al PIB agregado, tanto en Baleares como en España, es muy elevado. En el año 2015 eso ha sido objetivamente bueno para la economía española y para la economía balear, porque en el crecimiento de ambas economías, desde luego en el crecimiento de la economía española, que ha sido destacado, del 3,2% del año pasado, la importancia de los factores internacionales, no domésticos, externos, ha sido determinante. Hemos tenido los vientos de cola a favor, y eso ha posibilitado que en las empresas haya habido mejoras indudables que han contribuido al crecimiento económico. Cuando uno revisa qué vientos de cola han hecho que la economía española crezca algo más que la media de las europeas, lo primero que identifica son los precios de las materias primas. Y en particular, de todas las materias primas, pero en particular de los hidrocarburos. Alguno de ustedes puede pensar, hombre, si benefició a la economía española la caída del precio del petróleo hasta verlo por debajo de $30 el barril de Brent, también habrá beneficiado a la economía francesa, a la italiana o a la alemana. Sí, pero bastante más, no un poco, bastante más a la economía española. Porque, como saben, la economía española es la más dependiente de la importación de hidrocarburos. El 98% de los hidrocarburos que consumimos en la economía española los compramos fuera. Pero además, dentro del mix energético, los provenientes de los hidrocarburos son más intensivos en España que en un país como Francia, que tiene 42 centrales nucleares. Todo esto quiere decir que cualquier céntimo a la baja en el precio del barril es como si nos hicieran una transferencia a los españoles, como si nos metieran algo de dinero en la cuenta corriente bancaria. Y nos metieron en la balanza de pagos mucho dinero. Nos hemos ahorrado muchísimo. Y una de las razones de que el sector exterior de la economía española, la balanza de pagos en su cuenta comercial, haya mejorado de forma muy significativa, ha sido ese abaratamiento de las materias primas, pero de la energía en general. El segundo factor exterior que ha beneficiado a España en mayor medida que a otras economías europeas ha sido la actitud estimuladora, tardía, pero a fin de cuentas favorable, del Banco Central Europeo. Esta crisis, como recuerdan, es una crisis no europea. Esta crisis es como aquellas marcas de cigarrillos rubios que se anunciaban hace muchos años, que decían genuinamente americana. Es una crisis americana. Nació, su epicentro fue un segmento
del sistema financiero de los Estados Unidos, el de hipotecas subprime. Lo que ocurre es que desde hace muchos años, desde mediados de los 80, las crisis financieras dejaron de ser locales y son globales. Y a las 3 o 4 semanas estaba instalada en Europa. En Estados Unidos a las 3 semanas reaccionaron rápidamente, con una administración republicana y con un presidente de la Reserva Federal también elegido por los republicanos. Ello no impidió que el pragmatismo se impusiera y reaccionaron rápido. Quizá porque el temor, el recuerdo de la Gran Depresión estaba encima de la mesa. La líder del Congreso, demócrata Nancy Pelosi, llamó por teléfono al presidente de la Casa Blanca y le dijo: oye, me dicen aquí que eso tiene mala pinta. Crúzate, le dijo George Bush Jr. Se cruzó del Parlamento a la Casa Blanca y a las 2 semanas y media salió el primer programa de estímulo presupuestario, 650.000 millones de dólares. Poco después se nacionalizó Detroit, de hecho, porque con dinero del contribuyente se ayudaron a las principales compañías del sector del automóvil, que estaban de capa caída. La mayor compañía de seguros del mundo fue nacionalizada, AIG, y el mayor banco comercial del mundo, Citigroup, también. Prejuicios ideológicos fuera, nacionalizaron lo que hubo que nacionalizar y estimularon la economía. Y tuvieron la fortuna de tener al frente del Banco Central, Ben Bernanke, profesor de Princeton, el académico vivo que probablemente mejor y más había estudiado la Gran Depresión. Y no le faltó tiempo para bajar los tipos de interés de golpe y llevar a cabo estímulos, inyecciones de liquidez que evitaran el colapso, la gangrena, la asfixia financiera que sufrió la eurozona. Estados Unidos hoy crece al 2,5%, puede crecer este año al 3%, tienen una tasa de paro del 4,9%, que les preocupa mucho porque creen que es muy elevada y porque creen que el componente estructural es elevado, y la tasa de natalidad empresarial, claro, la tasa de natalidad empresarial neta, la diferencia entre las empresas que nacen y las empresas que mueren, nunca ha sido negativa. Siempre han nacido más empresas de las que han muerto. En la eurozona el balance ha sido distinto. Tardamos tiempo. Afortunadamente, el Banco Central Europeo, que tardó, reaccionó en julio del 2012. Fue cuando el presidente del Banco Central Europeo, al ver cómo los mercados de bonos castigaban los bonos italianos y los bonos españoles, dijo aquello de whatever it takes, haré todo lo que esté en mi mano por evitar que se rompa el euro y los mercados de bonos castiguen inmerecidamente papel, tesoros, bonos, como los italianos o los españoles. Fue ese mismo mes cuando las autoridades españolas pidieron el rescate bancario. Y Europa extendió un talón, una línea de crédito de 100.000 millones de euros para recapitalizar el sistema bancario. Un año después, ya estamos en 2013, el Banco Central Europeo hizo lo que había advertido en julio del 2012. Más vale tarde que nunca. Bajó los tipos de interés, el euro se depreció, las exportaciones europeas mejoraron e inyectó liquidez en cantidades significativas a los bancos. Y lógicamente, los bancos que más se beneficiaron de esas inyecciones de liquidez fueron los que peores condiciones de partida tenían.
y entre ellos estaban los bancos españoles. Y la bajada de tipos de interés hasta ver, como estamos viendo hoy, el Euribor cerca de cero, benefició a toda Europa, pero desde luego benefició más a los deudores que a los acreedores, ¿verdad? Y los principales deudores privados de Europa estaban en España. Cuando la crisis en 2007 llega a la eurozona, en España no hay un problema de deuda pública. Tenemos la deuda pública más baja de Europa, después de Luxemburgo. La deuda pública española, el 31 de diciembre del 2007, era del 35,5% del PIB. Y el déficit público, bueno, no había déficit público, porque la economía española tenía, el 31 de diciembre del 2007, un superávit público del 2,1% del PIB. Pero se nos aplicó la misma terapia que a los sureños, que a los periféricos. Y fue una terapia no basada en el pragmatismo, en la racionalidad que observamos en Estados Unidos, sino en prejuicios. La letra con sangre entra, dijo la señora Merkel. Más vale escarmentar ahora que luego. Y el resultado, lógicamente, ha sido una eurozona debilitada y que todos los países, desde luego los países periféricos, tengan hoy más deuda pública que entonces, que era de lo que se trataba. Se trataba de evitar que aumentara la deuda pública. Hoy España tiene un 100% del PIB en deuda pública sobre el PIB. Por eso que el Banco Central Europeo decidiera bajar tipos de interés nos ha beneficiado a los españoles, porque los españoles teníamos deuda privada, no había deuda pública, pero la deuda privada era muy elevada, casi el 300% del PIB. Todo lo que sea bajar el tipo de interés supone facilitar el servicio de la deuda. Y a medida que ha ido aumentando la deuda pública, todo lo que sean decisiones del Banco Central Europeo de comprar deuda pública en los mercados, en aplicación de lo que se ha dado en denominar quantitative easing, estímulos cuantitativos, nos ha venido mejor a España que al promedio. Claro que le viene bien a Alemania que haya un mayorista como el Banco Central Europeo que todos los meses está comprando deuda pública europea por 75.000 millones de euros. Pero le viene bien a quien más deuda pública tiene. O si quieren, le viene mucho mejor a aquellos países que tienen una prima de riesgo, un diferencial de tipo de interés frente a los alemanes superiores. Y entre ellos estábamos nosotros. El 26 de julio del 2012, cuando Draghi dijo aquello de haré todo lo que esté en mi mano, la prima de riesgo dichosa era de 6,5 puntos frente al alemán. Es decir, el Tesoro español pagaba por endeudarse a 10 años más del 7,5%, casi como Ghana. Hoy, esta mañana, hace un rato, estábamos pagando el 1,44%. Yo les digo a mis alumnos, ¿cómo es posible que teniendo más deuda y supuestamente siendo menos solventes, nos pidan menos por pagar esa deuda? Es una de las grandes inconsistencias de los principios de eficiencia de los mercados. ¿Por qué en julio del 2012, que tenía menos deuda que ahora, los dichosos mercados de bonos me pedían el 7,5% y ahora que tengo un 100% de deuda y un 5% de déficit público, me dicen, págame el 1,40 y ya está bien? Porque hay alguien de guardia, porque hay un primo de Zumosol que se llama Banco Central Europeo, que aunque tardíamente está haciendo lo que hizo la Reserva Federal,
el Banco de Inglaterra o el Banco de Japón hace años. ¿Ha beneficiado a todos? Sí, pero a unos más que a otros. Y entre los más beneficiados estamos nosotros. La cuestión en este punto, por lo tanto, es bienvenidas sean esas acciones, esos vientos de cola, pero la cuestión es plantearnos si estos factores de empuje a la recuperación española son duraderos o tienen fecha de caducidad. Los precios de las materias primas no van a caer toda la vida. De hecho, el precio del barril de petróleo se ha estabilizado y ha empezado a subir. Esa mañana estaba ya en 42, 43. Y ayer una reunión de grandes fondos de inversión especializados en la inversión en energía dijeron, se acabó. $30 barril, se acabó. Bueno, está muy bien, $40. Yo firmaría menos de $50 los próximos 25 años. Lo que ocurre es que no va a tener el impacto tan favorable que ha tenido en estos años de atrás. Y probablemente, yo me atrevería también a decir, sería bueno que el precio del barril de petróleo subiera si eso fuera el reflejo de que la demanda global se anima. Si eso fuera el reflejo de que China, en lugar de crecer al 6%, como puede crecer estos próximos años, vuelve a crecer a tasas superiores, cercanas al 10%. El otro elemento es las condiciones monetarias laxas, fáciles. ¿Van a estar vigentes toda la vida? No. El Banco Central Europeo ya nos dijo, yo voy a seguir de guardia hasta el verano del 2007. Está muy bien. Está muy bien que esté aguantando presiones. En Alemania las presiones son cada día más intensas porque Alemania es un país acreedor y todo lo que sea tipos de interés bajos o negativos se supone que perjudica el ahorro. El ministro de Finanzas alemán ayer decía en una conferencia, es que el Banco Central Europeo es el principal responsable de que haya emergido en Alemania un partido de extrema derecha que está contra las instituciones europeas, en particular contra el Banco Central Europeo, porque considera que esa política monetaria tan extraordinaria que está llevando a cabo es en cierta medida confiscatoria de los ahorradores alemanes. No. El Banco Central Europeo está haciendo lo que debió hacer hace 4 años, pero es verdad que no lo puede hacer toda la vida. Entre otras cosas porque estamos ante un cierto experimento. Esta crisis ha sido tan severa que las terapias para atajarla están siendo también excepcionales, inusuales. No tenemos experiencia, estamos aplicando terapias ante una etiología y no sabemos muy bien los efectos secundarios. ¿Qué le pasa a una economía cuando durante mucho tiempo tiene tipos de interés cero o negativos? Ojalá y pronto haya inflación, que es lo que legitimará al Banco Central Europeo a empezar a subir tipos de interés, a retirar el ponche de la fiesta. Pero el problema es que lo que tampoco hemos visto ninguno de los que estamos en esta sala es meses y meses con tasas de inflación nulas o negativas. Incluso en una economía como la española. Recordarán los menos jóvenes que el problema que teníamos hace 20 años, cuando la peseta entró en el euro, era precisamente que la economía española era de las más inflacionistas de Europa. Nadie de los que estamos aquí hemos visto 10 meses consecutivos de tasas negativas de variación en el IPC. ¿Se han puesto a pensar qué ocurre
en una economía cuando los precios no dejan de bajar? Porque decía antes el conseller con mucha razón, las rentas tienen que subir. Lo dice el conseller de Baleares, pero lo ha dicho el ministro de Hacienda en Japón. Lo están diciendo en Estados Unidos. Necesitamos señales de que aumenten los salarios. Uno, para que paguen las deudas. Dos, porque son expresivas de confianza para que cambien el tresillo, el mobiliario, el televisor. Pero claro, cuando los precios varían negativamente, el incentivo que yo tengo a cambiar el sofá de mi casa no es muy grande. Porque igual el mes que viene encuentro una oferta y el sofá está un poco más barato. Porque si miran la cesta de bienes que conforman el IPC español, casi todos están dando caídas y caídas y caídas. Claro que se necesita más renta, se necesita mucho más consumo. Se necesita inflación. Los economistas, las autoridades en política económica, saben cómo tratar la enfermedad denominada inflación, porque llevamos haciéndolo desde noviembre del 79, pero no sabemos cómo se trata el fenómeno contrario, que casi me da miedo pronunciarlo, que es la deflación. Lo vimos en los años 30. Los años que siguieron al gran crash bursátil y que terminaron con la emergencia de la Segunda Guerra Mundial. En las guerras ya no hay inflación, en las guerras hay pleno empleo y la inversión aumenta, pero es una mala forma de terminar con una recesión. Deberíamos buscar medios un poco menos traumáticos para que el ciclo económico volviera a las andadas. Es peligrosa la situación que hay en Europa. Por eso el Banco Central Europeo debería seguir con esa tónica. Y es verdad que no está teniendo muchos resultados, pero peor sería no aplicar los estímulos. Y una terapia excepcional como la de dinero barato y compra en el mercado de deuda pública y desde hace 2 semanas también de deuda privada no se traduzca en aumentos del crédito suficientes, no quiere decir que haya que dejar de aplicarla. A Milton Friedman, el padre de la teoría monetaria moderna, un ultraliberal importante, 4 o 5 años antes de morir, un alumno de doctorado le hizo una pregunta. Milton Friedman era muy escéptico con la capacidad de que el mundo controlara la inflación. Creía que los políticos siempre iban a... Cualquier acción de los políticos se iba a traducir en mayor inflación. Y nunca... Él se murió sin ver el mundo con inflación cero. Y entonces un alumno de doctorado le dijo, oiga, profesor Friedman, ¿cómo hacemos si una economía crece poco y la inflación cae mes tras mes? Y dijo, pues hombre, hay que bajar los tipos de interés. Hay que bajar los tipos de interés. Y si la inflación sigue incluso en territorio negativo, mes tras mes, el consumo no se anima, los tipos de interés a cero. No se atrevió a decir los tipos de interés en negativo, como algunas facilidades del Banco Central Europeo ya tiene. Pero el alumno siguió incordiando, ¿no? Y dijo, bueno, ¿y si sigue y la economía no crece, ¿cómo hacemos, profesor Friedman? Entonces le miró con cara así y dijo aquello de helicopter drop. Suban los sacos de dólares a los helicópteros y empiecen a lanzarlos. Yo le digo a mis alumnos, procurando que no caigan todos sobre Alcobendas, ¿no? Para no crear burbujas. Puede ser el próximo paso. Ya casi es helicópter drop. Pero ya empieza a haber propuestas en Europa en el sentido de decir, como la transmisión de la política monetaria
es defectuosa, y a pesar de que se le dé mucha liquidez a los bancos están cautelosos. Es lógico. Europa es la región más bancarizada del mundo. Es la región en la que los activos bancarios y los pasivos sobre el PIB representan una mayor proporción. No quiero decir por bancarización que haya muchos o pocos bancos, eso es lo de menos. Quiero decir que la diversidad de instituciones financieras que hay en el sistema es menor. Y los bancos son cautelosos. Hay países que lo han pasado regular, el nuestro. Hay países que lo van a pasar mal. Italia, donde la morosidad ha llegado, el último dato, al 18 y pico %. En Italia hay 320.000 millones de euros que no van a pagar los deudores. Y por lo tanto va a haber problemas en el sistema bancario. Eso quiere decir que a pesar de que haya dinero en abundancia, cuando una empresa pequeña o mediana acude al banco, no encuentra el mismo grado de recepción que encontraba hace 7 u 8 años. Con todo, el crédito está creciendo, pero poco. Por eso empieza a concebirse la posibilidad del helicóptero. No sería el helicóptero, pero sí sería cualquier forma que transmitiera directamente esa liquidez a los ciudadanos, a las empresas. O bien directamente, o bien a través de estímulos fiscales. Porque lo que sí ha constatado el Banco Central Europeo y el informe de ayer del Fondo Monetario Internacional es que el mundo no volverá a crecer si a la política monetaria practicada no se la acompaña de políticas presupuestarias expansivas. Por eso llama la atención que todavía en Europa se esté con la cantinela del ajuste presupuestario a ultranza. Las finanzas públicas se tienen que sanear. Cuando uno está en una comunidad de vecinos como el área euro, la eurozona, hay que mantener unas reglas. Pero el cumplimiento de esas reglas no puede hacer abstracción del momento en el que se está. No es lo mismo hacer un esfuerzo presupuestario para una economía cuando no hay amenazas al crecimiento, cuando hay una situación de pleno empleo, como está haciendo ahora Estados Unidos, que el dinero que gastó en exceso en los primeros años, ahora empieza a recuperarlo. Nacionalizó una compañía de seguros y un gran banco, pero hace año y medio salió el presidente de los Estados Unidos y dijo: contribuyentes, ¿os acordáis que utilicé vuestro dinero para comprar AIG y Citigroup? Ya he vendido las acciones. ¿Os acordáis que estimulé la economía mediante mayor déficit? Ahora voy a ir reduciendo el déficit. Pero Europa ha hecho lo contrario. Y todavía hoy se empeña en tomar decisiones procíclicas. Hasta el Fondo Monetario Internacional ya dice: oiga, igual hay que cambiar el tono de la austeridad por una política presupuestaria que complemente los efectos de la política monetaria, porque el riesgo es de un estancamiento largo. El riesgo que tiene la eurozona es de japonización. Japón lleva 19 años creciendo muy poco, sin inflación y aumentando la deuda pública. De forma tardía, hace 3 años, la nueva administración japonesa ha tratado de estimular al paciente, pero el paciente va a crecer poco. Está creciendo, este año puede crecer algo menos del 1%. Ya veremos si crece el año que viene. Con esto lo que quiero decir es que el entorno internacional no va a ser muy cómplice del crecimiento de la economía si no hay una alteración en nuestra comunidad de vecinos de esa filosofía de la política económica.
Si no se deja trabajar al Banco Central Europeo, y si hace falta poner en marcha el helicóptero, habrá que ponerlo, pero el objetivo ahora mismo es asegurar crecimiento económico, asegurar crecimiento del empleo. Europa no puede tener una tasa de paro media del 11%. En algunos países el doble. No. Pero además es que no, porque económicamente no es viable, porque no interesa. Porque es una combinación que acaba amenazando la propia estabilidad económica. Para que las empresas puedan trabajar en condiciones normales, hacer planes de inversión a largo plazo, garantizar tasas de incremento de sus beneficios, legítimamente, es necesario que haya unas condiciones de estabilidad social básicas. Y eso se consigue con una caída clara en la tasa de desempleo. 2, con una calidad del empleo suficiente. 3, con rentas que permitan reducir esa ampliación de la desigualdad que ha llegado en algunos países a una situación complicada y que está detrás de esas perturbaciones políticas, sociales, que no permiten la estabilidad propia para hacer negocios. Hace 2 semanas, otra vez en Estados Unidos, se escribía un manifiesto, grandes fortunas inteligentes, Robert Murdoch, entre ellos, el padre de Bill Gates, entre otros muchos, en los que venía a decir, oiga, un poquito de más fiscalidad a los ricos. Un poquito. Pero no porque seamos estúpidos, sino porque queremos seguir siendo ricos. Porque queremos garantizar las condiciones de funcionamiento del sistema económico que no generen inestabilidad social. Y hay evidencia, y hay observación empírica suficiente que pone de manifiesto que es jugar con fuego. Económicamente hablando, el crecimiento deja de ser estable cuando la desigualdad se amplía y se está propiciando el endeudamiento de las capas medias o de renta baja de la población. O se está propiciando otro tipo de inestabilidad por la vía de la perturbación política. Europa sí necesita hacer un paréntesis, no olvidar que tiene un pacto de estabilidad presupuestaria, no olvidarlo, pero sí de alguna forma convenir en que no se puede sacrificar ahora mismo la consecución de un mayor crecimiento, un mayor empleo y mayor inflación, aun cuando suponga mayor inversión pública. Y cuando digo inversión pública no quiero decir inversión de los gobiernos. Europa puso en marcha hace 1 año y medio un plan que lleva el nombre de su presidente, el Plan Juncker. Era una idea interesante. Dijo, bueno, aquí tenemos un problema de deuda pública individual. Yo no le puedo decir a Italia o a España o a Alemania que mejore sus infraestructuras tecnológicas, las conexiones de red, las interconexiones energéticas, que falta nos hacen, con cargo a la deuda pública, porque alguno de ellos ya tiene mucha deuda pública. Pero tengo al Banco Europeo de Inversiones, que es una institución comunitaria que no tiene apenas deuda y que se puede financiar en el mercado de bonos al 0,5% a 20 años. Era razonable. Juncker, cuando llegó a la Comisión, veía que el europeísmo se estaba debilitando momento a momento. Y además voy a contar con la iniciativa privada, dijo él. Voy a conseguir crear un fondo por 315.000 millones de euros con dinero del BEI,
que no computan la deuda pública de nadie, captado en condiciones de mercado y dinero privado. Y los gobiernos, también regionales, que presenten proyectos interesantes. Interesantes quiere decir, no otra vez proyectos de infraestructuras físicas convencionales, sino todo aquello que aumente el capital tecnológico, etcétera, etcétera. La idea es buena. La articulación, quizá no tanto, porque desde entonces hasta la fecha apenas ha habido una treintena de proyectos. En lugar de poner el 20, el 25, el 30% del BEI, ¿por qué no pone el 100% y cuando vengan los privados ya veremos? Y cuando uno habla con la gente del BEI, le dicen, hombre, es que hay miedo a que perdamos la máxima calificación, el máximo rating crediticio que tiene el BEI, que como saben, tiene el AAA. El BEI es el mejor riesgo que hay en el mundo después de Alemania. Pero dicen, hombre, es que endeudarse por 200 o 300.000 millones al 0,5% hipotecaría la solvencia de una institución como el BEI. Ahí hace falta empuje político. Alemania está frenando. Y es que no estamos ni siquiera atendiendo a la racionalidad. Los prejuicios, la politización, la ideologización está impidiendo la aplicación de la racionalidad. Los hacendistas clásicos decían, los muy conservadores decían, endeudarse no es pecado, siempre y cuando uno no se endeude para irse de juerga. No se puede uno endeudar para irse de juerga. Jamás. Jamás. En el lenguaje actual diríamos, jamás para gasto corriente. Siempre para inversión. Inversión en capital humano, inversión en capital tecnológico, depende de lo que nos falte. Y decía, y la segunda condición es que la tasa esperada de rentabilidad de la inversión que vayamos a hacer sea algo superior al coste que me cobran por la financiación. Me acuerdo que la primera vez que puse este ejemplo, hace ya bastantes años, en una conferencia con empresarios en Alcoy, se levantaron 4 o 5 y dijeron, claro, esta regla de los demonios, si me están cobrando el 18% del banco, ¿cómo quiere usted que invierta más? Porque yo estaba animando a que ampliaran capacidad los empresarios. Pero es que el BEI, o cualquier gobierno, el alemán, por ejemplo, no pueden endeudarse al 0,5%. No van a encontrar proyectos de inversión que den al menos una rentabilidad del 0,7, del 0,8, del 1%. Es que no tiene una rentabilidad económica. Ya no hablo de rentabilidad social. Hacer que la economía europea, en lugar de crecer este año al 1,5%, ya veremos si crece, crezca un poco más, reduzca más el de empleo, aumente la calidad de las infraestructuras y facilite que las empresas obtengan una mayor productividad. ¿No merece la pena endeudarse un poco más? Ese es el gran reto que tiene Europa. Si Europa entrara por esta vía, si reconociera que no hay más remedio que dar un vuelco a la política económica hasta ahora practicada y colaborar con las pretensiones del Banco Central Europeo, la economía española el año que viene podría defender el ritmo de crecimiento que va a hacer este año. Este año el Fondo Monetario Internacional sitúa el promedio de crecimiento de la economía española en la previsión que tenemos todos, en torno al 2,5, 2,6. Da igual. Será 6 o 7 décimas menos que el año pasado. Porque la pujanza de esos vientos de cola que hemos comentado va a ser menor. No pasa nada. Yo firmaría, fíjense, que no salga de aquí, un 2,5 de crecimiento en los próximos 20 años. Si el crecimiento fuera mejor,
de mejor calidad, ¿eh? Porque el Fondo Monetario Internacional lo que nos ha dado ayer es una tasa de crecimiento que va cayendo del 2,6 de este año hasta el 1,6 en 2021. Y una tasa de paro que es complicado, ¿eh?, situarla por encima del 16% en el 2021. La economía española necesita básicamente dos cosas, en mi opinión, al día de hoy. Uno, restaurar los daños que ha dejado la crisis. Porque la recuperación del año pasado y del anterior no ha sido suficiente. El stock de capital tecnológico es hoy inferior al que había en 2007. Y sin capital tecnológico las empresas producen peor. No digo que produzcan menos, pero fabrican bienes y servicios que no están en la vanguardia de los más competitivos. El capital tecnológico es menor porque una de las partidas de ajuste en la crisis, de ajuste en las empresas y de ajuste en el presupuesto público, ha sido la inversión en I+D. España es el país, uno de los 3 países de Europa que menos invierte. Hay economías consideradas poco avanzadas que invierten mucho más que España. Esto es un contrasentido. 2, el stock de capital humano es inferior al del 2007. El stock de capital físico, incluso, hoy, también ha quedado erosionado como consecuencia de la crisis. La renta por habitante que hay en España hoy es inferior a la que había en el 2007. El valor conjunto del PIB, el valor de la producción de bienes y servicios en el último año, todavía es algo inferior al que había en el 2007. Restaurar daños es la principal prioridad. Por eso hace falta inversión, pública o privada, preferentemente privada. Pero si la privada es insuficiente, la obligación es compensar con inversión pública, porque hay algunas partidas que tienen que tener un protagonismo claramente público, ¿no? Pero privada. Y la inversión privada no está creciendo. A uno le llama la atención cómo, a pesar de que el dinero esté tan barato y haya tanta oferta de liquidez, la inhibición, la confianza no acaba de arraigar. Restaurar. La otra prioridad es modernizar. La economía española no puede crecer como ha crecido en el 2015 y está creciendo en el 2016. No hablo de cuánto está creciendo. Por eso yo les decía antes, yo firmaría el 2,5 para los próximos 15 años, si creciéramos mejor. Y crecer mejor no es cambiar. En ocasiones hay colegas que hablan de cambiar el modelo productivo, etcétera, etcétera. Yo soy más prudente en este punto y digo, no, yo no cuestiono la estructura sectorial de la economía española o de una economía como la economía balear. No hay que hacer ascos a la estructura sectorial que tiene la economía española. Tiene una estructura, un porcentaje de economía en el sector primario, algo menos de industria de lo que tiene el conjunto de Europa y un protagonismo de los servicios bastante mayor. No tiene que dolernos prenda que España sea la segunda potencia turística más importante del mundo, o que tengamos un sector de transformados del sector primario con un peso específico importante. Para nada. Lo que hace falta, eso sí, es hacer mejor lo que hacemos. Es que el valor añadido de cada uno de esos 3 sectores sea mayor. Claro que en los servicios somos una potencia. Una de las grandes, quizá la única contrapartida positiva que ha dejado la crisis es el aumento de la propensión exportadora en España. Muchos empresarios medianos, pequeños, se han visto obligados a coger la cartera
y a salir a los mercados internacionales. Y el resultado de eso es que la exportación ha crecido en términos de PIB. 2, que se ha diversificado geográficamente. Hoy España exporta fuera de la eurozona más de lo que exporta a la eurozona, beneficiándose lógicamente de la depreciación que tuvo el euro frente a otras monedas importantes. Pero 3, no solo mercancías que han estado basadas en unos precios, en unos salarios bajos. Y eso es el colesterol malo que no nos interesa. Bienvenida sea la exportación. Pero lo mejor es basar la exportación no única ni fundamentalmente en competitividad coste salarial. Porque España no puede aspirar a tener los mismos costes salariales que Vietnam. Yo acabo de llegar hace unas semanas de Vietnam. Vietnam está creciendo al 10 y pico % en la parte sur y empieza a hacer las mismas cosas que hacen en algunas regiones españolas, porque el conocimiento se difunde en tiempo real y entre otras cosas porque hay empresas españolas que ya están haciendo lo que hacían aquí. No podemos tener salarios a la vietnamita, porque desde luego lo que no habrá será turismo a la Balear, o como queremos hacerlo en Balear, etcétera, 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 ¿no? Hay que procurar invertir, generar incentivos para que las empresas inviertan en conocimiento, en intangibles, en tecnologías, que es la única forma de competir en la Champions, no por costes del trabajo. No hace falta hacer más industria o menos transformados agrarios, hace falta hacerlo mejor. El otro elemento positivo que ha habido durante la crisis son los servicios. No solo la balanza comercial ha mejorado la balanza por cuenta corriente. Y es que el turismo, que voy a decir aquí, ha tenido un comportamiento excelente. Históricamente excelente. Tanto en entrantes como en generación de ingresos. Ha habido otra cuestión que ayuda a reconciliarse con la economía española, muy importante, y es que en los servicios, la venta de servicios al extranjero, no turismo, ha crecido muy significativamente. Por ejemplo, servicios de ingeniería, de consultoría, tecnologías. Eso quiere decir que se puede, que no tenemos una especie de maldición divina, o que los empresarios españoles no solo son capaces de competir globalmente vía salarios bajos, sino que hay otros que son capaces de partirse el pecho vía tecnología, vía valor añadido. Lo que sí hace falta es mejorar la calidad de todos esos sectores. Desde luego, ¿qué les voy a decir aquí, en Baleares? Está muy bien, el 80 o el 80 y algo % del valor añadido bruto de la economía balear dependa de los servicios. Preferiblemente menos invasión y más ingresos. Más respeto con el entorno, pero no por consideraciones, por prejuicios de ningún tipo, sino porque a medio y largo plazo los visitantes van a valorar mucho más el preservacionismo y la compatibilidad, porque el medio ambiente se ha convertido en un bien superior, en eso que los economistas llaman un bien superior, que son aquellos cuya demanda crece aunque su precio crezca, y aquellos destinos, aquellas industrias en las que la calidad en general coexista con la preservación medioambiental, se van a permitir tener ingresos mayores y ser menos elásticas, menos sensibles al precio. Eso es una obviedad. Y eso, en la mayoría de los casos, se puede hacer con buenas políticas económicas. A mí me consta que el gobierno balear está en esa dirección, y con algo de inversión, de apuesta de las propias empresas. Por eso les decía, y para ir concluyendo, que es probable que la economía española crezca menos, como he dicho, pero que no es necesariamente una maldición que crezcamos peor,
Basta con que se den condiciones de entorno algo más favorables. Yo no soy necesariamente pesimista. Creo que Europa no se va a suicidar. La economía española depende mucho de Europa. Cuando uno ve ahora al ministro de Hacienda llamar la atención o establecer ese pulso un tanto extraño con las comunidades autónomas, lo hace siempre invocando una letanía europea. Y es verdad, ese gobierno no ha podido en los 4 años reconducir el déficit público. Hemos incumplido en los 4 últimos años el déficit. La culpa no es de una o de 2 comunidades autónomas necesariamente. No, no. Y es un error asignar ese tipo de responsabilidades. Este año hemos tenido una desviación inquietante en la seguridad social, por ejemplo. Y es que nuestra economía crecía, pero ha generado pocos ingresos tributarios. Entre otras cosas porque hemos crecido con rentas bajas. Y si la gente tiene rentas bajas, cotiza menos en todos los aspectos, ¿no? Sí hace falta que Europa reconsidere esta situación. 2, para eso hace falta que tengamos gobiernos que hagan valer los esfuerzos que se han hecho. La crisis en nuestro país ha sido desigual, ¿eh? Han pagado, lógicamente, mucho más quienes menos han contribuido a generarla, ¿eh? Porque hemos tenido la tasa de desempleo más elevada. 2, el empleo que hemos creado ha sido con rentas relativamente bajas y la capacidad defensiva de los endeudados, que eran muchos en el 2007, ha sido relativamente reducida. Es necesario, por tanto, hacer un poquito más hincapié en acciones que preserven la estabilidad social. Ya no hablo de generosidad humana, hablo casi de egoísmo económico, que no nos compliquen mucho más la vida. Y eso no es necesariamente difícil, ¿eh? Europa puede vencer prejuicios y también las autoridades españolas que salgan de esa interinidad abierta. Probablemente lo primero que tienen que hacer al día siguiente de que exista un ministro de Hacienda no es llamarle la atención a las comunidades autónomas, sino coger el primer vuelo que haya a Bruselas y negociar un plan de satisfacción del déficit público suficientemente flexible. No se puede hacer el ajuste presupuestario que hay que hacer en 1 ni en 2 años. Yo creo que es peligroso. No se puede coger 23 o 24.000 millones de euros y pegarle otra vez un tajo a las mismas partidas de gasto, porque sería sinónimo de tirarnos a nosotros un tiro en el pie. Sería un error manifiesto. Poco más, confiar en que Europa, que es la condición necesaria para que España entre en una senda más virtuosa que la reciente, que Europa entre en razón y equilibre esa pretensión razonable por sanear a largo plazo las finanzas públicas, con evitar un riesgo de estancamiento, de japonización, que podría dar al traste con la propia idea de Europa, porque el entusiasmo que muchas generaciones hemos tenido por los proyectos europeos, por la unión monetaria, por el euro, justificados, estaban siempre asociados a una doble promesa. Una promesa de homologación política, conseguida afortunadamente, pero una promesa de prosperidad, de mayor bienestar económico. Hasta el 2007 así fue. Y en economías como la española, la operación de la entrada en el euro fue una operación rentable, acertada. Pero si pasa mucho más tiempo y la eurozona es sinónimo de la región del mundo que menos crece, o es sinónimo de un masoquismo fiscal, de un masoquismo presupuestario,
o es sinónimo de segregación social,